Ahí se está grabando la clase virtual esta que, como dije, después se sube a plataforma. Vamos a mirar un poquito el parcial. Quiero explicarles nuevamente o aclararles algunas cosas. No voy a dar la evolución completa del parcial porque para eso lo subí y están las respuestas de cada uno, pero sí en algunas situaciones que son comunes, que han habido, digamos, se han generado la mayoría de los errores. Primero, entender lo que es costo y gasto a nivel de la parte práctica. La parte de teoría no hay mucho que discutir y en su gran mayoría estaba bien. Pero sí en la parte práctica, yo aclaré que la mayor parte de las erogaciones que uno hace dentro de una organización, la estrategia que tiene que tener es la de que éstas sean costo y no sean gasto. ¿Por qué? Porque yo el costo lo recupero. Por lo tanto, en función de esa estrategia, determinaba que todo lo que son impuestos pasan a ser gasto y todo el resto pasa a ser costo. De allí que a algunos les surgió el error con servicios públicos. ¿Qué son los servicios públicos? Algunos entienden que el servicio público es el teléfono, la luz, el gas. No son públicos, son privados. Esos son servicios privados. Los servicios públicos son los que realiza el municipio y o un gobierno provincial. ¿Qué son los servicios públicos? Luz, barrido, limpieza, alumbrado. Me refiero, cuando digo luz, estoy hablando de alumbrado. Por lo tanto, ese es un impuesto provincial, que no lo recupero, digamos, por el concepto de gasto, una erogación necesaria y suficiente para el normal desenvolvimiento. Si yo no pago retributivos, alumbrado, luz, barrido, limpieza, voy a tener un juicio por parte de la municipalidad. Y, lógicamente, me lo van a cobrar. ¿Está? Primera situación. ¿Está claro esa parte? Ok. Después de ello, acá tienen, no sé si lo están viendo en pantalla, la resolución del parcial. Particularmente habían algunas situaciones que habían tenido inconvenientes cuando yo les aclaro que son mensuales o cuando no se los aclaro. Caso concreto, ¿ven ahí el parcial? Pueden activar los micrófonos para responderme. Sí, profesor. Sí, profe. Sí. Genial. Particularmente en el caso de publicidad, en el caso de honorarios de abogado y en el caso de seguros, yo le aclaraba que esos eran mensuales. Por lo tanto, si son mensuales, son fijos, no son variables, como el caso de, por ejemplo, papelería, por decir. Papelería, yo les pongo papelería y no les digo qué. Por eso les aclaro que puede ser fijo o variable y va a depender particularmente de la decisión que se tome desde la parte administrativa de la empresa o de la parte estratégica en determinar si es costo fijo o costo variable. Si yo voy a tener una suma concreta todos los meses, será fijo, y si esta suma se hace un mes sí, otro mes no, o más o menos, será variable. Pero eso lo va a determinar estratégicamente. Por eso, más allá de todo, había situaciones que yo dejaba libradas al azar. Que uno me lo hubieran puesto como fijo y otro como variable, no me iba en esta parte
no me iba a afectar absolutamente en nada, porque digamos a mí lo que me iba a interesar en definitiva son los costos totales, en principio para sacar el punto de equilibrio. Entonces, si yo tengo más costo fijo y menos costos variables, o más costo variable y menos costo fijo, el costo total, que es la suma de ambos, me iba a dar lo mismo. Por lo tanto, no iba a tener ningún tipo de inconveniente. ¿Está claro eso? Bien. Sí, donde tuvieron algún inconveniente son en las cantidades de equilibrio y o precio de equilibrio. ¿En qué aspecto? A ver, primero y principal, que como yo les puse ahí, para poder sacar las cantidades de equilibrio yo tomo el costo total y lo divido por el precio unitario. ¿Está? El precio unitario de venta mío, no el precio unitario de equilibrio. ¿Está? El precio unitario de venta mío. Es decir, yo acá no se los daba, pero tenían que sacar cuánto era el precio unitario que se sacaba de los ingresos dividido en las unidades vendidas. Y para el precio de equilibrio es el costo total sobre las unidades vendidas. ¿Está? ¿Esto qué es lo que me determina en definitiva? Particularmente, si yo miro las diferencias, vamos a las cantidades de equilibrio. Si a mí me dice que, mira, yo al precio de 184,20 tengo que vender 1.342 unidades para cubrir mis costos. Por encima de esas 1.342 unidades, es decir, 1.343, estaría obteniendo margen de contribución positivo. La diferencia que yo tengo entre 1.342 y 1.487, ni más ni menos es lo que se denomina elasticidad de oferta. ¿Está? Si yo miro el precio de equilibrio, pasa exactamente lo mismo. La cantidad, a qué precio debería vender 1.487 unidades para cubrir mis costos. Sería 166,22. Si yo lo estoy vendiendo a 184,20, ni más ni menos esto en economía es la elasticidad de oferta o la elasticidad de precio. ¿Está? Respecto de costos, es eso. Y después algo que sí quería hacer referencia es al tema de la escala. Habían algunos que me ponían 3 datitos acá, 3 datos acá y me quedaba un gráfico que no es representativo. La idea del gráfico es que me trate de representar algo que yo veo con números. Es decir, si yo miro el gráfico y veo el punto de equilibrio acá, me está diciendo que yo, mi nivel de producción es todo esto, ¿sí? Este pedacito que yo tengo acá, ese triángulo que se está formando, esto, es mi margen de contribución. Si yo voy a los números, ¿qué es lo que me dice? Y es poca la contribución. Tal es así que el margen de contribución son 26.726. Si yo tuviera un punto de equilibrio por acá, supongamos, ¿qué estoy diciendo? Y a ver, tengo un margen de contribución bastante importante. De toda la producción, casi el 50% corresponde a margen de contribución. Pueden habilitar los micrófonos. ¿Se entiende lo que expliqué? Sí, profe. Sí, se entiende. Bien. El otro problema que tienen con el gráfico, o que tuvieron algunos con el gráfico, es la escala. Yo siempre tengo que mantener una uniformidad acá. Fíjense que yo acá voy de 20.000 en 20.000 y acá voy de 200 en 200, es decir, son múltiplos de 2. ¿Está? Si yo acá pusiera de 100 en 100, ¿sí? Y acá pusiera de 20 en 20, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar que mi eje de cantidades va a estar muy alargado, por lo tanto, esta inclinación va a quedar desproporcionada. Yo acá, más allá de todo, estoy manteniendo una uniformidad de criterios. ¿Está? Bien. Respecto a la frontera de posibilidades de producción, más allá del gráfico, algunos lo hicieron, otros no. El gráfico es esto, simplemente lo que hago es mantener las escalas y si yo me voy al cuadrito, a ver dónde estaba acá el cuadrito de la frontera de posibilidades de producción, acá, ¿sí? Lo que hago es, en un eje pongo el atún, en otro eje pongo la sardina y lo que hago es ir marcando los distintos puntos que hay en cada uno de los ejes. Ni más ni menos es eso.
había un punto, que es el que estaba por fuera de la frontera, que yo les preguntaba si era factible y les decía que no puede ser factible. ¿Por qué razón? Primero y principal, por estar por encima de la frontera de posibilidad de producción, y segundo, porque con la cantidad o la capacidad productiva que yo tengo en la empresa, este es mi límite máximo. Yo de acá para abajo puedo hacer todo lo que quiera, de acá para arriba es imposible. Si lo que voy a estar es contra más cerca de este límite o de esta frontera que esté, voy a tener más optimización de mi capacidad productiva. Contra más bajo esté, voy a tener menos optimización. Es decir, que acá lo que voy a tener es capacidad ociosa. ¿Está claro eso? Sí, profe, está claro. Por mí sí, profe. Buenísimo. Y sí, donde tuvieron, acá creo que fue la gran mayoría, es el costo de oportunidad, que yo les pedía particularmente, que les decía cuál es el costo de oportunidad de pasar de 720 kilos de atún a pasar de 800. El costo de oportunidad es lo que yo dejo de producir de otro bien. En este caso, es lo que yo voy a dejar de producir de sardinas. Cuando yo producía 720 kilos de atún, estaba produciendo 380 kilos de sardina. Ahora yo voy a pasar a producir 800 kilos de atún. ¿Cuántos kilos de sardina voy a producir? 210. De producir 380 a producir 210, en unidades son 170 unidades de sardina, mi costo de producción por elevar 80 kilos de producción de atún. ¿Se entiende y se entendió cuál era la pregunta y la respuesta? Sí, profe. Buenísimo. Eso, digamos, eso en síntesis, digamos, es la parte práctica que quería que les quedara en claro. No sé si hay alguna pregunta en particular de la parte práctica. Vamos a avanzar entonces ahora con lo que es los costos indirectos de fabricación. Nosotros cuando veíamos, y además cuando le pido particularmente la clasificación por elemento de costo, el primer elemento es materia prima, materiales e insumos, mano de obra y CIF. Materia prima, materiales e insumos es fácil, porque yo puedo decir, a ver, no sé, para hacer 1 kilo de pan necesito 1 kilo de harina. ¿Está? Para hacer 1 kilo de pan demoró 1 hora de trabajo, es fácil poder determinar. Ahora, de la boleta de la luz, ¿cuánto le corresponde al kilo de harina? Y ahí es, digo, la boleta de la luz o la factura de la luz, porque sería un CIF. O cuánto es lo que yo debo incorporar de costo del CIF de un, no sé, de un contador, por ejemplo, para poder determinar cuál es mi precio de costo o cuál es el costo de mi producto o servicio. Lo primero que tengo que tener en cuenta es que cuando yo hablo de los costos indirectos de fabricación, lo que sí necesito tener es una base con la cual voy a asignar los recursos. Esa base, ¿qué es esa base? La forma en que yo tengo un determinado CIF, cómo lo prorrateo, qué busco que sea lo más coherente posible para poder determinar el costo total, ¿está? O el costo unitario de ese CIF. ¿Se entiende lo que quiero plantear? Bien. Yo tengo distintas alternativas. Yo puedo hacerlo por metro cuadrado, puedo hacerlo por cantidad de áreas, lo puedo hacer por, no sé, supongamos por luz, lo puedo hacer por cantidad de tubo fluorescente. Tengo un montón de aspectos. Yo lo que sí tengo que tener, más allá de ese montón de aspectos, que cuando yo hago el prorrateo de los CIF, no es exacto. Pues yo, por ejemplo, para poder saber concretamente
cuánto es lo que gasto de luz, tendría que tener un medidor en cada uno de los implementos electrónicos, tener contabilizado cuándo prendo, cuándo apago, a qué hora comienzo y a qué hora no comienzo determinadas situaciones, tareas o actividades para poder sacar así correctamente cuánto sería, en este caso, el costo de electricidad. Lo mismo para el gas, lo mismo para el caso de un contador, cuánto tiempo demora de su tiempo en liquidarme los sueldos, cuánto demora en atender el teléfono, cuánto demora en resolver un problema de IVA, etcétera, etcétera. Yo lo que tengo que buscar es una base de asignación que sea la más coherente posible para poder, cada uno de esos sí, poder prorratearlos correctamente. ¿Se entiende? Bien. Lo que vamos a ver ahora, esto se los voy a subir de todas maneras, lo que les voy a mostrar ahora y que voy a compartir la pantalla, esto se los voy a subir para que lo tengan y que sea el complemento de esta explicación. Vamos a ver cómo hacemos para hacer el prorrateo de un SIF. Lo hago con uno y lo hago con un montón, teniendo una empresa que sea productora. Ven ahí una serie de datos que yo tengo. Sí, profe. Bien, Sí. genial. Simplemente es para mostrárselo porque de ahí todo esto yo lo voy a llevar al Excel porque es mucho más fácil para poder explicárselos, ¿sí? Pero sí quiero que vean que se trata de una empresa que se dedica a la elaboración de tomates triturados, ¿sí? Y que particularmente tiene un SIF que es la luz, ¿sí? Y que tiene 6 departamentos, 3 que son de producción y 3 que son de servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a necesitar hacer? Particularmente poder llegar al costo total unitario, que es el que me figura acá, obviamente llegando a obtener cuántos son los SIF, ¿sí? Para ello yo, más allá de lo que me dice el práctico, me está diciendo que me va a dar como dato los kilowatts que consume cada departamento en forma mensual. ¿Está? La factura es mensual, por lo tanto yo acá ya tengo una base de asignación, que van a ser los kilowatts consumidos, ¿sí? Y después vamos a hacer lo que es la asignación primaria, secundaria y terciaria. La primaria, lo que yo voy a hacer particularmente es dedicarme a los costos que tengo en los departamentos de servicio. Recordando que los departamentos de servicio son comedor, administración y almacén. Para poder sacar cuántos son los SIF totales, ¿sí?, de esos 3 departamentos. La asignación secundaria lo que va a hacer es pasar los SIF de esos departamentos de servicio a los departamentos de producción teniendo en cuenta una base de asignación que es lo que yo les doy ahí. Y la asignación terciaria es donde yo transformo todos los costos de los departamentos de producción en los SIF totales o unitarios, como quieran llamar. ¿Está claro? Vamos a ir ocultando algunas cosas aquí. Y vamos a ocultar otras cosas aquí para ir paso a paso. Bien, lo primero que a mí me decía es que el total de la factura son 6.325 pesos. ¿Sí?
¿Ven el Excel, no? Sí, Sí, profe. se ve. Bien. Genial. Lo primero que me decía entonces, vuelvo a repetir, el monto de la factura de luz, acá vamos a hacerlo con un CIF, esto lo puedo hacer con 400 CIF, simplemente es a nivel académico cómo lo hacemos. Bien, lo que sí me dice, acá me está dando como característica que administración o el departamento encargado de darme la información, me dice que me brinda los kilowatts que ha consumido cada departamento. Por lo tanto, lo que yo puedo hacer aquí es hacer una base de asignación, ¿sí?, que sean por kilowatt consumido. Como yo tengo los kilowatts de cada departamento, lo que determino es la suma de los kilowatts que me da 4.360. ¿Sí? Si yo divido el monto de la factura por los kilowatts consumidos, ¿sí?, si yo divido el monto de la factura por los kilowatts consumidos, a mí lo que me va a quedar en particular va a ser un costo unitario del kilowatt. Lo voy a sacar acá. Si yo divido esto, que es lo que dijimos, el monto de la factura, dividido los kilowatts consumidos, me dice a mí que el costo del kilowatt es 1.45,06. 1.45. Vamos a quitarla si no hacemos lío acá. 1.45. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer luego de esto? Ni más ni menos multiplicar por 1.45 cada uno de los kilowatts que yo tengo consumido. ¿Sí? Por lo tanto, si yo miro y digo, che, a ver, ¿cuánto es el CIF de luz del departamento etiquetado? ¿Cuánto sería? Yo acá se los voy a marcar. ¿Cuánto sería el CIF de luz del departamento etiquetado? El monto, ¿no? 1233. 1233,08. Esto, ¿sí?, es el CIF de luz por departamento. Es decir, de los 6.325 pesos de la factura de luz, etiquetado gastó 1.233,08. ¿Sí? 725,34 almacén, 1.421,67 molienda. ¿Se entiende? Eso, Sí. eso que hice yo se denomina prorrateo. Bien, ya tengo la primera parte, ¿sí? Lo cerré, pero vamos, denme un segundo. ¿Qué era lo que yo tenía que hacer? Ver esto de la factura, cómo hacía para saber cuánto había gastado cada uno de los departamentos, ¿sí? Ahora vamos a empezar a trabajar en la asignación primaria. ¿Qué era la asignación primaria? Poder determinar cuál era el costo que tenían los departamentos de servicio, comedor, administración y almacén. ¿Sí? Bien. A mí me decía que me da de antemano, ¿sí? A ver si lo corro ahí. Ahí ven los dos, tanto el Word como el Excel, ¿no? Sí, sí. Bien. Me daba ya datos, administración me dice, el costo indirecto de comedor, me dice que son 2.000 pesos de algo, 3.000 pesos de algo, más el CIF de luz. ¿Sí? El CIF de luz, nosotros ya lo habíamos averiguado acá. Por lo tanto, lo que yo tengo que hacer es sumar a los 5.000 que yo tenía, los 725,34. Lo mismo para administración y lo mismo para almacén, que van a ser los CIF de luz, ¿sí? Con lo cual, a mí me va a quedar, se los voy a ir marcando con un color rojo. Por lo tanto, a mí me va a quedar que el costo indirecto del departamento de comedor es de 5.725,34, el costo indirecto de administración son 6.413,93, el costo indirecto de almacenes son 1.925,93.
34. Eso que yo hice se denomina asignación primaria. ¿Está claro? Vamos a ir a la asignación secundaria. ¿Qué dije yo? Acá vamos a poner secundaria. ¿Qué es lo que dije yo que íbamos a hacer en la asignación secundaria? Particularmente, lo que íbamos a hacer era pasar estos costos indirectos de los departamentos de servicio a los departamentos de producción. ¿Cuáles son los departamentos de producción? Molienda, llenado y etiquetado. ¿Sí? Acá, ¿qué es lo que me dice? Yo le estoy dando la base, pero si no, ustedes deberían buscar una base de asignación que sea de índole razonable. Para evitar inconvenientes, desde ya se los aclaro, que en los exámenes la base se la voy a dar yo. ¿Está? Por ejemplo, si yo tengo un CIF que es la luz, le voy a dar los kilowatts. Si yo tengo un CIF que es el gas, le voy a dar los metros cúbicos. Si es un CIF que es el agua, le voy a dar los metros cúbicos o los litros que se consumen. Si es, no sé, honorarios, les voy a dar yo el CIF, la base de asignación. ¿Está claro eso? Siempre les voy a dar la base de asignación para que no se compliquen. ¿Qué es lo que me dice particularmente aquí? Me dice, bueno, para hacer la asignación de los departamentos de servicio a los departamentos de producción, voy a utilizar esta tablita. Y me dice, mira, la base que yo voy a tomar para pasar el costo del departamento de comedor, el costo indirecto del departamento de comedor, a los departamentos, al departamento de molienda, de llenado de etiquetado, que son los departamentos productivos, van a ser por cantidad de personal. El departamento de administración va a ser por horas trabajadas y el departamento de almacén por número de pedido. ¿Está claro eso? Sí, profe. Bien. ¿Qué es lo que yo particularmente hago? Una vez que yo tengo definido la base de asignación, obviamente que armo este cuadrito y tengo los totales. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que me dice? A ver, en el departamento de molienda, yo tengo que asignar de los 5.725,34, que son los costos indirectos de comedor, ¿cuánto de esto participa en el molienda? ¿Cómo lo hago? Me dijo que era por cantidad de personal. En molienda, ¿cuántas personas tengo? 10 personas. Genial. Entonces, lo que yo voy a hacer es dividir los 5.725,34 dividido los 85 y me da el costo indirecto de comedor en función de la cantidad de personal. En este caso, me da 67,30. ¿Qué yo voy a hacer? Estos 67,36 lo voy a multiplicar por la cantidad de personas. Me queda que de los 5.725,34 de comedor a molienda, yo le tengo que sumar 673,57. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Tienen dudas hasta acá? ¿Vuelvo? Por mí está claro, profe. Ok. ¿El resto? Sí, profe, está claro. Bien. Siguen viendo el Excel, ¿no? Sí, sí. Genial. Bien. Así hago con cada una de las situaciones. Yo sé que el costo unitario
por personal de comedor son 67,36. Lo multiplicaré por los 30 de llenado, lo multiplicaré por los 45 de etiquetado. Y será particularmente el monto que voy a tener de cada uno, ¿sí? Vamos a hacerlo aquí. Yo dije que iban a ser, vamos al caso de llenado, 30 por 67,36, ¿sí? Son 2021,71. Si yo multiplico los 45 por los 67,36, tendré 3.031,06. Si yo sumo esto, me tendría que dar exactamente lo mismo que está acá, el costo indirecto de comedor, ¿sí? Por lo general puede existir alguna situación que les dé algunos decimales de más. No hay problema. ¿Qué es lo que hago con la cantidad de pedidos? La cantidad de pedidos eran, para el departamento de almacén. El departamento de almacén era por cantidad de pedidos. Los 1925, ¿sí? Lo voy a dividir por 1300. Me va a quedar 1,48, ¿sí? Por lo tanto, voy a multiplicar por cada uno lo que me corresponde y me tendría que quedar 1925,34, que es el monto que tenía del CIF de almacén. El CIF de administración, particularmente, sería lo mismo, teniendo en cuenta que son 6.413,93 el costo de administración, la base de asignación son las horas trabajadas, el costo unitario por horas son de 5,94, lo multiplico por la cantidad de horas trabajadas de cada uno de los departamentos. ¿Está claro? Sí, profe, hasta ahora sí. Buenísimo. Esto que yo hice particularmente, ¿sí? Es la asignación parte, la asignación secundaria. Acá lo que hice fue pasar los departamentos de servicio a los departamentos, agregarle este costo a los departamentos de producción, ¿sí? Ahora bien, dentro de los departamentos, a mí me decían, vamos a volver aquí, a mí me decían que molienda, etiquetado y llenado tenían costos particulares, ¿sí? 5.400 molienda, 1.330 etiquetado, 2.240 llenado, ¿sí? Genial. ¿Qué es lo que yo tengo que sumarle? ¿Sí? Los costos, primero, del CIF de luz, que habíamos sacado al principio. ¿Está? Esto yo acá se los voy a poner. Esto le vamos a poner costo de departamento, para que se entienda. ¿Sí? Esto es CIF de luz, ¿sí? Y esto son los costos de servicios, ¿sí? De los departamentos de servicio. ¿Está? Esto es el costo que me lo da el departamento contable, el departamento administrativo, quien sea. Los CIF es lo que yo calculé al principio de cada uno de los departamentos de producción. Los costos de los departamentos de servicios, al pasarlo a los departamentos de producción, son estos costos que están acá, ¿sí? Que era la suma de todos los departamentos de servicio. Ahora bien, ¿cuál es el costo que tiene, ¿sí?, el departamento de molienda, de llenado y de etiquetado? Esto que está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que yo hago ahora? Acá es donde aparece la asignación
terciaria. ¿La asignación secundaria quedó clara? Sí, profe, se entendió. Bien. En la asignación terciaria lo que yo hago es buscar el CIF unitario. ¿Está? Por lo tanto, tengo que tener, que es lo que me determina acá, qué es lo que produce cada departamento. Fíjense, me dice, molienda tiene 30.000 kilos, llenado 28.000 botellas, etiquetado 25.000 botellas terminadas. Bien, vamos a hacer la asignación terciaria. Si yo tengo el costo de cada departamento, lo que hago es dividir ese costo por las unidades que yo he tenido de cada uno de esos departamentos. Con lo cual, a mí me quedaría que al dividir el departamento de molienda 8.712,34 sobre los 30.000 kilos, me dice que tengo 29 centavos de CIF, ¿sí? Son 29 centavos. De llenado son 29 centavos, de etiquetado 40 centavos. Me da 99 centavos, ¿sí? ¿Qué significa? Que el CIF que yo tengo de todos mis departamentos, el CIF de la empresa son 99 centavos, ¿sí? ¿Qué es lo que me da? ¿Se acuerdan que en una pregunta en teoría yo les pregunto qué es el costo primo o el costo primario? Bien, ¿qué es el costo de transformación inicial que yo tengo? Pues acá es lo que le estoy marcando el costo primario. Si yo sumo toda esta situación, a mí me queda que 2,69 es el costo primario o el costo primo de esta empresa. Y que yo tengo 99 centavos de CIF. El costo total unitario es 3,68. ¿A cuánto debería vender la botella? Pregunto. ¿A cuánto lo venderían ustedes la botella de tomate triturado? A un precio por encima de ese costo total, ¿Por qué? porque si no, no alcanzaría a cubrir mis costos. Si yo la vendiera a 3,68, ¿sí? Estaría en mi punto de equilibrio. ¿Está? Si yo la vendiera a 3,50, acá vamos a ponerle punto de equilibrio, acá tendría pérdida, y si yo la vendo a 4 pesos, tendría ganancia. ¿Está? ¿Se entiende? Ahora les pregunto, teniendo en cuenta eso, ustedes haciendo una cuestión de auditoría, por ejemplo, ¿sí? ¿Ustedes creen que la empresa es productiva o tiene capacidad ociosa? ¿O algún departamento no es eficiente? ¿Y por qué? Acá habiliten los micrófonos porque seguramente vamos a debatir. Yo les voy a ir preguntando en función de cómo me aparecen acá. BA, no sé quién es, pero no importa. BA, ¿sí? ¿Cree que la empresa es eficiente? ¿Hay parte ociosa? ¿Hay algún departamento que es menos eficiente que otro? ¿Escucharon mi pregunta? Sí, pero profe, todavía hay algunos que no estamos en auditoría, ponele. No, no importa, pero yo no estoy hablando, a ver, yo te estoy diciendo desde el punto de vista de costo, ¿no? Que me haga, a ver, con los datos que vos tenés no me podés hacer una auditoría.
Yo lo que te estoy diciendo es, mirando vos esto, ¿sí? Si vos me vas a revisar esta información, con los datos que tenés y con esto que hemos hecho, vos me podés inferir que hay algún departamento que es menos productivo que otro, puede o no, si la empresa está en su máximo potencial de producción o no, ¿cuál es la situación? ¿No se les ocurre nada? A mí no, sinceramente no se me ocurre. ¿Cómo lo analizaría? No se me ocurre, por ahora. La persona que me preguntó si podía ampliar los números, ahí se ve mejor. Bien, miren esto. Primero y principal, yo no puedo saber si estoy produciendo al 100%. ¿Está? Porque no me dice a mí, mira, la empresa puede producir 50.000 kilos y estoy produciendo 30.000. Por lo tanto, yo puedo inferir que estoy trabajando al máximo nivel de producción. ¿Sí? Con los datos que tengo, reitero. ¿Sí? ¿Está claro? Voy a minimizar esto un poquito, así puedo ver otra cosa. Voy a correr esto para acá y vamos a correr acá. Miren. Yo puedo inferir entonces que la empresa, reitero, podría estar trabajando o su producción máxima es 30.000 kilos. Bien, ahora fíjense, en llenado hay 2.000 kilos que no estoy llenando. ¿Está? Si alguien ha hecho alguna vez tomate triturado o envasado, que queden 2.000 kilos y no lo envase en un periodo de tiempo, en un día, se echa a perder de un día para el otro. Por lo tanto, acá, ¿sí? Suponiendo que cada botella sea de 1 kilo, estoy teniendo un déficit de 2.000 kilos, de lo que yo trituré a lo que yo envasé. ¿Sí? ¿Se entiende? Y a su vez, fíjense que de las botellas que yo tengo llenas, tengo un desfasaje de 3.000 botellas que están ahí pero que no las puedo sacar al mercado. Primera situación. Ahora bien, ¿cuál es el departamento que más CIF tiene? Etiquetado. Fíjense, el CIF de etiquetado, lo voy a ampliar. Vamos a hacer así. Fíjense, etiquetado. Es el que más costo tiene. Vamos a ver cantidad de personal. Es el que más personal tiene, el que más pedidos hace y el que más, obviamente al tener más personal, más horas de trabajo tiene. Vamos a ver a la parte del CIF de luz. El CIF de luz, por lo menos, es algo bueno que no es el departamento que más gasta, ¿sí? Lógicamente acá tendrá que ver con el uso de la maquinaria, ¿no? Tiene un dejo de razonabilidad. Pero evidentemente yo puedo inferir si tengo que bajar o por ahí optimizar mis costos, ¿qué es lo que yo podría inferir? Que el departamento de etiquetado, ¿sí? No es el más productivo de la empresa. Por esto que yo les estoy mostrando. Vuelvo a repetir con los datos que les estoy brindando. Es decir, ¿qué me puede pasar? Supongamos que el precio de la competencia, Arcor, la empresa es el tomate triturado, el tomatito rojo, contra Arcor. El precio de venta de la botella de kilo o de litro
de tomate triturado, Arcor la pone a 4 pesos. ¿Sí? Vamos a poner acá Arcor. ¿Sí? Yo podría ponerla, si quiero, a 3.99. Podría, ¿no es cierto? Vamos a poner 3.99 yo. ¿Ahí estaría ganando o estaría perdiendo? Estás ganando igual. Estoy ganando igual, estoy por debajo de una marca reconocida. Ahí está. Es decir que estoy bastante bien. ¿Sí? Es decir, de última lo bajo más y lo pongo de última a 3,80. ¿Sí? Y sigo ganando. Estoy ganando 12 centavos por botella de tomate triturado. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa? Acá voy a borrar esto. ¿Qué pasa si Arcor me lo pone a 3,65 la botella de litro? Con mis costos totales, ni siquiera puedo competir. Es decir, que yo acá, para alcanzar a cubrir mis costos, tendría que estar a 3,68. Estoy 3 centavos por encima de Arcor. Si yo le pregunto, ustedes van a comprar tomate triturado y tienen Arcor y tienen el tomate triturado, el rojito, ¿cuál compran? Y Arcor, porque está más barato y es una marca reconocida. Y aparte porque es reconocida. Es decir, ahí, entre otras cosas, hay algo que se ve en marketing y en teoría de la decisión que tiene que ver con las preferencias, ¿sí? Y tiene que ver con la teoría del valor y de utilidad. Esto, para que ustedes vean, seguramente lo han tenido en economía y deben haber sentido hablar de un tal Marx, ¿sí? ¿Lo conocen más o menos a este señor? Sí, sí, sí. Bueno, él lo que hablaba es de la teoría del valor y de la teoría de la utilidad. Acá no solo tengo la utilidad, que es más barato que lo mío, sino que una marca reconocida. Entonces, le sumo el tema de preferencia. ¿Qué es lo que tengo que ver? Y Amiga, a apagá ver, la tele, clase en vivo, o ponemos bajita. ¿qué es lo que tengo que ver? Y acá tengo un problema de costos, es decir, no soy productivo. Acá es donde etiquetado, ¿sí?, me influye, pero fundamental. Tiene la mayor cantidad de personas, tiene la mayor cantidad de pedidos, la mayor cantidad de horas de trabajo. No me es productivo a nivel de botellas. Entonces, evidentemente, si yo tengo que hacer un ajuste donde voy a ir y decir, che, a ver, vamos a reestructurar el departamento de etiquetado, porque acá es donde yo tengo particularmente mi problema. En el departamento de etiquetado, reitero, es particularmente mi problema. Supongamos que siguiera el rango de los otros departamentos. Vamos a poner acá para ponerlo paralelo. ¿Sí? Mi CIF particularmente sería de 87. Si yo acá le pongo 87 centavos, fíjense cómo me cambia mi estructura. 3,56. Es decir, que si yo lo pongo a 3,60, estoy ganando, estoy por debajo de Arcor y de última soy competencia. Pero ¿qué es lo que pasó? Y evidentemente que acá tuve que ajustar las clavijas, ¿sí? Tuve que ver qué es lo que estaba pasando en este departamento porque no me estaba haciendo productivo. Estoy hablando a nivel de costos. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí, profe, yo tengo una pregunta. ¿Siempre te Sí. tenés que fijar en la asignación terciaria cuando tenés que definir tu costo, tu costo? Si tenés que reajustar un precio, ponele, ¿te tenés que fijar en tu asignación terciaria? No, yo acá lo hice por una cuestión de rapidez. O sea, a ver, yo miraría y diría, vamos arriba, a ver. De luz, ¿puedo hacer algo? No, porque de última de luz es el que menos gasta. Es lo que dije al principio. ¿Está? Pero bien, vayamos a ver acá. Es el que más personal tiene. ¿Realmente etiquetado necesita tener 45 personas o necesita tener, no sé, 30, vamos a ponerle? O 35, más allá de que sea el máximo. Mirá si yo modifico acá, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Recordate
Mira, para ir acá, para que veas cómo me va a variar determinadas cosas, ¿sí? Yo acá lo que voy a hacer es, esto lo voy a marcar más grandecito, en negrita, está para que me quede, estos son los originales. Yo acá digo, hago una reestructuración del departamento de etiquetado. Y digo, ¿cuántas personas quieren que tenga? ¿30, 35, 25, 40? ¿Cuántas quieren? Que sea menor a 45. 35. 35. Bien. Fíjense, como yo tengo todo supuestamente digitalizado, ¿sí? Fíjense cómo me cambió acá con 10 personas, fíjense cómo me cambia los costos. ¿Está? Vamos a cantidad de pedidos. En vez de que sean 700, le vamos a poner 500. 500 pedidos. ¿Está? Fíjense cómo sigue reduciendo los costos. Y acá, en lugar de horas trabajadas, 580, le vamos a poner 400. Si yo hiciera esto, fíjense que acá, lo que yo hice, que toqué así mágicamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? Acá recuerden que estaba en 40. Yo acá, con esa modificación, logré bajar 4 centavos por botella. Ahora, si a su vez acá les digo, mirá, si yo lleno 28 botellas, tengo que etiquetar 28.000 botellas. Miren cómo me cambia notoriamente. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Sí, se entiende. Yo lo que hice fue hacerlo por el camino más fácil. Yo directamente toqué ahí y dije, bueno, a ver, si yo te miro el departamento y demás, está. Yo acá, por ejemplo, también tendría que ver, vuelvo a repetir, esto que hice es con la información que yo tengo. Pero yo acá, por ejemplo, podría, tal vez, el departamento de molienda, la capacidad productiva son de 100.000 kilos. Significa que estoy trabajando un 30%. Si yo miro mi frontera de posibilidad de la producción, tengo un 70% de capacidad ociosa. ¿Tá? Miremos cuánto sería el costo de mi capacidad ociosa. ¿Saben cómo lo podemos sacar? ¿Se les ocurre cómo sacar la capacidad ociosa? Se los muestro, no, se los muestro, el que me pone por diferencia, no. Supongamos que mi capacidad productiva son de 100.000 kilos, ¿sí? La diferencia, como bien dice acá, son 70.000 kilos, ¿no? 70.000 kilos. Ahora, ¿cuánta plata implica que yo tengo de capacidad ociosa? A mi costo, ¿sí? A mi costo es 3,68, ¿o no? Si yo multiplico esto por 3,68, el no estar produciendo al 100% me implica que tengo una pérdida de 257.600 pesos. ¿Está? La capacidad ociosa, el costo de capacidad ociosa al departamento de molienda son 257.600 pesos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entendió. ¿Está? Eso a nivel de plata, rápidamente. Yo acá no sé cuánto es la capacidad ociosa que tenía este departamento o si estaba trabajando al 100%. Dije, supongo que está al 100%. Yo lo que sí sé es que acá no estoy trabajando al 100% y que acá, que eran 25.000, no estoy trabajando al 100%. ¿Está? Entonces, evidentemente, tengo que hacer un ajuste donde no estoy siendo productivo. Ese no ser productivo pueden ser un montón de factores. Yo, como les dije, acá estamos en costo y acá es un número frío. Yo me siento y le digo, mira, me junto con el gerente de molienda, el gerente de llenado y el gerente de etiquetado. Y le muestro esto y le digo, ¿y de qué nos disfrazamos? ¿Sí? ¿Por qué me producís 30.000 kilos, me podés triturar 30.000 kilos y no me podés llenar 30.000 botellas? Y me voy al de etiquetado y le digo, ¿por qué no me podés etiquetar 30.000 botellas? ¿Cuál es el motivo? Y puedo ajustar absolutamente todo. ¿Se entiende?
Sí, profe, ahí se entendió. Genial. Bien. ¿Alguna duda? No, yo por ahora no. Ujú. Vamos a poner acá como quedó. 45, 700 y eran 580. Bien. Esto que yo acabo de hacer es particularmente cómo hago para asignar un CIF, en este caso, cómo hago para asignar un CIF a la empresa en sí, ¿está? Para poder determinar cuál es mi costo unitario y en función de ese costo unitario, obviamente poder ver dónde voy a estar en el mercado, si tengo que ajustar o rever, particularmente para ver si soy productivo. Hoy, en este tema de pandemia que hay y de situación, evidentemente que yo no puedo trabajar al 100%. No estoy trabajando al 100% porque no tengo consumo y no tengo determinados aspectos como movilidad, transporte, etcétera, etcétera. ¿Está? Entonces hoy estaría muy por debajo de la frontera de posibilidad de producción, que cuando uno lea a los economistas es lo que les están diciendo. Si no produzco, no puedo pagar impuestos, no puedo subsistir, no puedo hacer absolutamente nada. ¿Está? Genial. Pero si estuviéramos en situación normal, esto me puede hacer que sea poco competitivo. ¿Qué es lo que sucede en la mayoría de las empresas? Si, como yo dije recién, Arcor está a 4,50, ¿sí? Y yo estoy a 3,68, yo lo pongo, vamos a poner acá para que quede 4,50 Arcor. Arcor, yo lo vamos a poner a 4,20. Estaría por debajo de Arcor, sería competitivo y estaría ganando. Hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? No ha cambiado de nada lo que veníamos diciendo. Pero, ¿cuál es el tema? Yo podría ganar mucho más, porque si yo estructuro esto, seguramente que mi costo lo voy a reducir y lógicamente puedo reducir mi nivel de ventas y puedo captar parte del mercado de Arcor. Es decir, que puedo ganar mucho más. ¿Está? Entonces, la importancia de los costos y la importancia en este caso de los IF no solamente es para determinar si estoy bien o estoy mal, sino también como una herramienta estratégica de decisión, ¿sí? Que en este caso lo que va a hacer es mostrar el funcionamiento a nivel de costos de la producción de una empresa. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, yo entendí por ahora. ¿Hay alguien que no haya entendido? Bien. Por último, acá yo les dije que tenía un CIF, que era el de luz. Como también mencioné en algún momento, puede ser que tenga, no sé, vamos a sumarle gas y vamos a sumarle agua, por nombrar. ¿Qué es lo que tendré que hacer? Particularmente, voy a tener que acá agregarle a los costos indirectos de comedor todos los CIF que haya tenido que calcular en función de la base de asignación. ¿Está? Es decir, que si yo pongo gas y son metros cúbicos, tendré que ver cuáles son los metros cúbicos de gas, cuál es el costo y multiplicarlo. Si es agua, la cantidad de litros que gasto, o también metros cúbicos, teniendo un medidor y multiplicarlo. Y lo que iré haciendo acá es los costos que traigo del departamento, agregarle los CIF que he ido calculando. ¿Está? Después acá puedo tener un departamento de servicio,
3 departamentos de servicio, 5 departamentos de servicio, no importa, yo lo que tengo que buscar es cómo hago para pasar todos estos departamentos de servicio a los departamentos de producción, que esta en la asignación secundaria es la otra parte del prorrateo cuando yo paso los costos de mi departamento de servicio a mi departamento productivo. ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Perfecto. Bien. Vamos a cerrar este acá. Vamos a cerrar eso ahí. Bien. Voy a detener la grabación aquí.